Buenas tardes, soy Amador Carvajal de la Biblioteca de Matemática de la Complutense y tenemos hoy el honor de contar con nosotros con Carmen León Antero, de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Educación, que nos va a hablar sobre la figura de Juan Cortázar y la importancia que tuvo en la educación matemática en la segunda mitad del siglo XIX. Vale. Carmen es profesora ayudante doctora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. Entre sus líneas de... Si me confundo algo, entre sus líneas de investigación está pues, el de tipo histórico en el campo de la educación matemática y en concreto y en este contexto sobre la figura de Juan Cortázar. Simplemente enunciar algunos de los títulos que en los últimos años ha publicado en la PISI, seguro que son más. Pues da noticia de la importancia que tiene actualmente Juan Cortázar, porque precisamente estos estudios la han traído a la actualidad. Pues ya en 2015 publicó Juan Cortázar y sus aportaciones a la educación matemática española en el siglo XIX. En el siglo XVI, pues análisis comparativo de las primeras ediciones del Tratado de Álgebra Superior de Juan Cortázar. En 1917 publicó su tesis doctoral, Juan Cortázar y su contribución a la formación matemática española en el siglo XIX. También en 2017, pues el Tratado de Geometría Analítica de Juan Cortázar a través de sus ediciones. Ya en 2018, Estrategias didácticas en libros de matemáticas españoles del siglo XIX, los tratados elementales de Juan Cortázar. En 2019, Juan Cortázar, 1809-1873, profesor, autor y matemático. Y el último que tengo es de 2021, el Tratado de Álgebra Elemental de Juan Cortázar, un libro significativo para la enseñanza de las matemáticas en España. Bueno, decir que las investigaciones de Carmen pues, han abierto un amplio campo de investigación. Creo que hay más cosas que investigar sobre él. Y han provocado, pues en gran parte, pues que aquí en la facultad, en el sótano 2 de la facultad, hagamos una exposición sobre la figura de este matemático, en el sótano 2 y en la biblioteca. Vale. Por mí, pues creo que todo está dicho. Carmen, cuando quieras puedes presentarnos tu charla. Muchas gracias, Amador. Bueno, buenas tardes, que ya podemos decir que buenas tardes, son las 12:15. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por la invitación al director y al subdirector de la Biblioteca de la Facultad de Matemáticas, al decano y al vicedecano de estudios, de investigación, perdón, de aquí de la facultad. Sin vosotros esto no hubiera sido posible, os lo he transmitido personalmente. Muchas gracias por esta invitación, porque desde el primer momento en el que Amador me envió el enlace de la exposición virtual, me hizo mucha ilusión volver a retomar este tema que desde el 2017 realmente lo tenía en barbecho, ¿no? Porque la burocracia de la publicación de artículos, aunque el último artículo publicado fuera del 2021, ese fue el primero que se escribió, el primero que se mandó en 2016. Pero bueno, la tardanza de la revista, ya sabéis que, bueno, que las conocéis mejor que yo. Entonces, pues, ilusión por venir, por ver los libros físicamente, esos libros que me han acompañado días y algunas noches durante los 3 años en los que desarrollado mi tesis, por olerlos, ¿no? Esa sensación de tenerlos en las manos
para mí es un sentimiento muy especial. Se lo decía a José y Amador, me gustan tanto que los compré, poquito a poco, fui comprándolos poquito a poco y si os fijáis me acompañan sus fotos en todas las presentaciones, a comunicaciones, a congresos, incluso a las clases del máster del módulo de historia, aunque no sean de la propia temática, pero siempre están aquí haciéndome un guiño. Tienen todo un book de fotos, vertical, de largo, de perfil. Para mí eso es especial y por eso contesté a Madonna enseguida diciéndole muchas gracias por lo que habéis hecho, que es fantástico. A todos los demás, muchas gracias por asistir. Intentaré complementar la información de, si puedo, de esa maravillosa exposición que está en la biblioteca sobre este autor que es poco conocido, también lo comentaba con ellos antes, poco conocido y poco reconocido, me temo, y muchos de los investigadores expertos en investigaciones en historia están de acuerdo conmigo. La relevancia y la importancia de su obra está más que acreditada. Sin embargo, quizá, y solo podemos hacer suposiciones al respecto, debido a que a lo mejor su aportación a la matemática, a la disciplina en sí, fueron pocas, que las hubo, y poco relevantes, quizá, dependiendo de quién, ¿no?, del experto a la que le pida opinión, pues quizá por eso no ha tenido la relevancia que él se merece. Y bueno, la idea de esta tesis fue sacar a la luz las aportaciones de un educador, porque en sí era matemático de formación inicial, ingeniero, ¿no?, pero matemático por su aportación a la matemática. Era profesor, era educador y era autor del libro de texto. Entonces su relevancia está, y la idea era eso, pues darle difusión, ¿no?, a esa relevancia. Antes de empezar, me gustaría ponernos todo un poco en contexto, porque también se lo comentaba antes a Javier, ¿no?, que no se me olvida que estamos en la Facultad de Matemáticas, pero la agenda de investigación de este trabajo se enmarca dentro de Historia de la Educación Matemática. Es un campo interdisciplinar, no entre matemáticas y educación, pero tenemos más tendencia a la educación. Historia de la Educación Matemática, hay que hacer un pequeño apunte, que no es lo mismo que Historia de la Matemática ni Historia de las Matemáticas para la educación matemática. La Historia de la Matemática se encarga de estudiar biografías de matemáticos, la evolución y el desarrollo de conceptos desde que, recordad que las matemáticas es una actividad humana, ha ido evolucionando, ha ido perfeccionándose hasta ser lo eficaz que es hoy, ¿no? Demostraciones o soluciones históricas, desarrollo de símbolos, la notación, es súper interesante. Las matemáticas en determinadas culturas que se desarrollaron incluso al mismo tiempo y de forma diferente, y centros e instituciones. La historia de las matemáticas para la educación matemática, como su propio nombre indica, es el medio de difusión de la historia de las matemáticas en el aula. Como dice nuestro primer catedrático de didáctica de la matemática de España, Luis Rico, la historia es un organizador curricular. Me sirve como recurso para poder planificar las unidades didácticas en el aula, ¿no? Y por último, donde nos encontramos ahora mismo, que es Historia de la Educación Matemática, la idea, la diferencia está en que todo lo anterior me sirva para ver la influencia o de personajes relevantes o de libros de texto que hayan sido de gran importancia, pero destinados a ver su aportación o su contribución en el proceso de enseñanza de la propia disciplina. Es decir, nuestra idea es siempre hacer ver o detectar, ¿no?, la didáctica, ¿no?, dónde está la didáctica en todos esos aspectos. Por supuesto, que se me olvida las legislaciones, que tienen siempre muchísimo
que aportar y muchísimos cambios que hacer en ese proceso de enseñanza y los planes de estudio. Sobre todo los antiguos que, bueno, que no eran tan unificados, no estaban tan unificados como lo están ahora, ¿no? Bien, pues lo dicho, historia de educación matemática nos permite esa línea de investigación, comprender o entender de qué forma esos avances matemáticos se han ido incorporando a la enseñanza, así como el contexto, ¿no?, que los rodea, que también tienen influencia, ¿no?, en ese sistema educativo en vigor, ¿no?, en ese sistema en el que nos encontramos, ¿no? Es un campo interdisciplinar que está toma, ¿no?, se nutre de tres disciplinas diferentes: la educación, la matemática y la historia. De la matemática toma los aspectos formales de los conceptos matemáticos, de la educación los problemas, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje, y de la historia, bueno, la evolución, ¿no?, de esos conceptos a lo largo del tiempo. La revisión de la literatura, cuando se hizo para poder realizar el marco teórico de la tesis, nos mostró que, bueno, que desde el momento en el que Luis Rico, que os decía, el primer catedrático de didáctica de la matemática, comenzó a investigar en historia aquí, justamente en España, en la Universidad de Granada, nos arroja muchísima información sobre estudios previos que abordaron planes de estudio, legislación, libros de texto. El último proyecto en el que hemos sido agraciados con la financiación a nivel nacional abordaba los libros de textos del siglo XVIII de matemáticas. Y es el libro que os he traído para que podáis mostrarlo en la biblioteca. Personajes relevantes como, por ejemplo, Cortázar, el mismo, pero Benito Valls, Agustín Pedralles, Vallejo, Reyes de Heredia. Hay muchísimas investigaciones ya abordadas y como decía Amador, mucho todavía queda por abordar, ¿no? El conocimiento científico, histórico y social de la época es esencial. Instituciones como la Academia de Bellas Artes, las universidades de Valencia y de Salamanca, que fueron las pioneras, la Academia de Guardias Marinas, etc. Y, por supuesto, los conceptos matemáticos. Mi director de tesis, Alexander Mann, abordó la problemática de los números enteros en los libros de texto españoles durante el siglo XVII y XVIII, por ejemplo, ¿no? Y en ese libro sobre el proyecto que os he comentado, pues abordamos incluso conceptos de agrimensura o cálculo infinitesimal incluso, ¿no? Bien, nos vamos a basar justamente en lo que rodea a nuestro autor, que es un personaje relevante y que su obra consiste en el análisis, la caracterización de su obra va a consistir en el análisis de los libros de texto. Entonces, Zubrin, que es un autor de referencia, investigador de historia de la educación matemática a nivel internacional, nos dice que el análisis aislado de un solo libro de texto no nos va a aportar nada si no de alguna manera lo relacionamos con el contexto que le rodea. Por tanto, es más que esperable que el análisis sea a la personalidad del autor y a toda la obra que ha ido desarrollando durante toda su vida, así como la evolución, ¿no? Por ejemplo, Cortázar es perfecto para eso a lo largo de todas las ediciones que fue publicando, ¿no? La mejor manera, ¿no?, de contextualizar el conocimiento escolar, qué se sabía, cómo se enseñaba, cuál era cuál fue la influencia, cómo se divulgaban esos conocimientos. Y Cortázar nos cuadraba perfectamente, ¿no?, en esa propuesta que nos hacía Zubrin, ¿no?, porque era un autor súper completo. Con respecto al libro de texto, no podemos olvidar que hasta hace poco, es verdad que ha habido otras líneas de difusión, por ejemplo, el boca a boca entre padre e hijo o discípulos y maestros, ¿no? Pero hasta hace bien poco era el libro de texto, desde que apareció la imprenta,
El libro de texto era la principal fuente de información y de apoyo en el aula para profesores y para alumnos. Entonces, pues, son de gran importancia, son de gran relevancia, porque además, bueno, los pensamientos del autor quedan reflejados, quedan petrificados, como dice nuestro catedrático Luis Puig de la Universidad de Valencia, quedan petrificados en los libros de texto. Entonces, de ahí es donde nosotros podemos sacar la información como fuente primaria. Es una herramienta fundamental de análisis y nos enseña absolutamente todo. ¿Cómo se hacía? ¿Qué se decía? ¿Cuáles eran sus propuestas? ¿Cuáles eran sus sugerencias? La relación entre que quería el autor del libro de texto poner al profesor que lo utilizara, y cómo tenía el profesor que utilizarlo. Incluso el autor le iba indicando qué tenía que ir haciendo, ¿no? En algunas ocasiones eran los propios alumnos los que a los que estaba destinada ese libro de texto, y se nota la diferencia cuando está destinado al alumno y cuando está destinado al profesor, pero en la mayoría de las ocasiones está destinado a la persona que va a dar la lección, ¿no?, en el aula, ¿no? Igual Subrin nos propone también una metodología para poder analizar ese volumen de libros, ¿no? Porque cuando me encontré con tanta cantidad de ediciones y habían ido cambiando poco a poco, ¿no?, entre una edición y otra, teníamos que buscar una metodología adecuada para poder analizarlo, y la propuesta de Subrin nos pareció perfecta, ¿no? En primer lugar, un análisis de los cambios producidos entre tomando un manual elemental. Nosotros en Juan Cortázar teníamos 4: aritmética, álgebra, trigonometría y geometría, y los 4 elementales. La segunda dimensión, estudiar los cambios que se producen entre obras con campos conceptualmente relacionados, por ejemplo, geometría y trigonometría. En nuestro caso, con Cortázar, aritmética y aritmética práctica, que simplemente estaban dirigidas a alumnos de distintas edades, la práctica primaria y la aritmética secundaria y superior. Y por último, la tercera dimensión, la que tiene en cuenta el contexto, la que tiene en cuenta qué acontecimientos están políticos, sociales, culturales están ocurriendo alrededor para que se produzcan esos cambios en esa edición. Bueno, ¿y por qué Cortázar? Fue la primera pregunta que le hice a mi director de tesis cuando me lo propuso. Le pregunté, ¿pero por qué? Un mes después me lo preguntó él y supe qué contestarle. Después de revisar, porque Amador y José estarán de acuerdo conmigo en que aparece muchas ocasiones, pero con muy poca información en documentos escritos. Entonces, una buena revisión de la literatura me fue aportando pequeños indicios, ¿no?, de relevancia de este autor, y pudimos hacer una lista como la que os voy a enseñar ahora, con aspectos importantes en este autor que nos decía que, bueno, que saldría una tesis de aquí. Bueno, Juan Cortázar, posiblemente, lo puedo afirmar, fue el autor que más contribuyó a la difusión y a la consolidación de las matemáticas en el siglo XIX. Junto con Vallejo, hubiera sido mejor incluso si hubiera podido publicar los apuntes inéditos que José Antonio Irreste afirma que dejó sobre cosmografía, sobre cálculo infinitesimal, y que al final no se publicaron, pero aún así, aunque no publicara esos apuntes, solamente su obra ya nos da indicios de calidad. Sus obras fueron reeditadas en 150 ocasiones, incluso llegaron al medio millón de ejemplares vendidos, pero incluso fueron publicadas sin su consentimiento, fueron traducidas al inglés y al francés en Nueva York y en París. Sí, y así lo denuncia su hijo Daniel en alguna edición póstuma, ¿no?, a su padre, y ¿no?, de alguna manera llegaron, ¿no?, fuera de España, y también es un ejemplo de calidad, ¿no? Una de sus obras fueron 8 de contenido matemático, incluso Memoria para el cálculo de interés, que es la primera. Es la obra más divulgativa de todas, es un libro muy pequeñito, de hecho no
si os lo encontráis físicamente, no tiene tapa dura porque es que son como 4 o 5 folios, ¿no? A4 partidos por la mitad y grapados porque es muy pequeña, está condensada y su idea principal era la de mostrar a personas que no teniendo conocimientos de álgebra pudieran resolver este tipo de ecuaciones, este tipo de problemas de interés y de descuento, y que al firmar una operación de este tipo, pues que no le copiaran, ¿no? Y recordad que estamos en el siglo XIX, la mayoría de la población española era analfabeta, ¿no? Abarcan todas las ramas de las matemáticas: aritmética, geometría, trigonometría, álgebra. Las primeras ediciones, si os fijáis, empiezan en 1843 y terminan en 1856. Esas son solo las primeras ediciones. Las últimas llegan hasta bien entrado el siglo XX. Llama un poco la atención, bueno, que la memoria para el cálculo de interés se publicara solamente una vez, no tuviera distintas reediciones. Es verdad que está muy bien escrita. Si tuviéramos que afrontar una mejora, pues costaría trabajo. Es decir, no haría falta, ¿no? Quizá mejorarla mucho más. Y bueno, aquí se ha movido un poquito el último, ¿no? Me refería a, quería remarcar, ¿no? que desconocemos si la aritmética práctica para el uso de las escuelas primarias tenía más ediciones. No fui capaz de encontrar más ediciones de este libro. Quizá el de nivel inferior, porque está destinado para las escuelas primarias. Es una aritmética básica con las 4 operaciones: sumar, restar, multiplicar y dividir. El sistema de numeración decimal, poco más. Algún problema que otro, pero poco más, ¿no? El tratado de aritmética es mucho más completo, pero está destinado para secundaria, ¿no? Más, bueno, las gacetas de Madrid dan señal de que sus libros eran elegidos para formar parte de las listas de libros de texto que se recomendaban en escuelas de primaria, de secundaria y técnica y superior. Es verdad que los 4 elementales, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, empezaron a aparecer en la lista en 1846, y los de orden superior, los de las escuelas superiores, no consiguieron hasta 1856. Pero es cierto que él no fue profesor de esa asignatura hasta poco antes, ¿no? Por el 56-57, que recordar, ahora cuando veamos la semblanza lo podemos ver mejor. Entonces, claro, él no tenía la necesidad de publicar esos tratados hasta ese momento, ¿no? Anteriormente, pues, era profesor de la Facultad de Filosofía, entonces sí que impartía aritmética, impartía geometría, impartía álgebra y necesitaba ese apoyo de los libros de texto en el aula, ¿no? Lo dicho, su producción abarca un número muy amplio de temas, todos los ámbitos de las matemáticas, todas las etapas educativas. Ahora hablaremos sobre todos los ámbitos de las matemáticas. El cálculo infinitesimal, ahora hablamos de él. He dedicado un pequeño apartado para hablar de esa cuestión. Y desde primaria hasta superior y técnica, ¿no? Aquí está el listado de los apuntes. Los apuntes de cálculo infinitesimal, mecánica racional, cosmografía y lógica matemática. De memoria no soy capaz de recordarlo. Y por último, el tratado de geometría tuvo un premio de la Asociación Londinense para la Mejora de la Enseñanza de la Geometría. Fijaos en Asociación Londinense para la Mejora de la Enseñanza, es decir, es un premio de educación. Fue alabado por la capacidad que tenía ese libro de llegar a los alumnos, ¿no? De alguna manera, ¿no? de acercar, ¿no? esos conocimientos teóricos que tiene la geometría hacia los alumnos, ¿no? Nos hicimos muchísimas preguntas antes de hacer la tesis, muchas cuestiones matemáticas y cuestiones didácticas, y intentamos contestar todas las que pudimos, pero las más importantes son las que veis aquí, ¿no? En qué medio académico, social y económico
de la España del siglo XIX se desarrollaba la virtud de Juan Cortázar. De ahí obtuvimos la semblanza, ¿vale?, que es la que vamos a presentar ahora a continuación. Con respecto a los contenidos matemáticos, cuáles son los que incluían, cuál es el tratamiento dado. En estos siglos es muy importante el tratamiento dado porque había cuestiones filosóficas también detrás que hacían que los autores, incluso los profesores, lo trataran de forma diferente. Cuál ha sido la evolución a través de las distintas ediciones de esos contenidos matemáticos. No eran solamente copio y pego, quito, no, sino que había un trasfondo detrás de avances que se habían ido ocurriendo, o incluso de la propia práctica como profesor, que, bueno, pues, de alguna manera eso te ayuda, ¿no?, a mejorar es como mejorar tu planificación. No me gusta hacer anacronismos, los de historia de la educación matemática no nos gusta utilizar, no comparaciones de antes y de ahora, pero es nuestra planificación, cada año la vamos mejorando, ¿no? Pues esa es la idea, esa idea tenía en mente. Y por último, las evidencias didácticas, ¿no? Cuáles eran, ¿no?, cómo habían evolucionado a lo largo de sus ediciones y cómo, sobre todo, cómo influye el contexto. El contexto en este caso era muy importante porque el siglo XIX sufrió, gracias a las políticas de Isabel II, sufrió varias promulgaciones de leyes educativas. Creo que hubo la de 1845, luego hubo otra en 1847 menos significativa, que en esa no lo tuvimos en cuenta. El Plan Moyano en 1857, y desde que él empezó a publicar su obra en 1838 hasta su muerte, ¿no?, pudimos, ¿no?, dividir en 3 periodos diferenciados, bastante diferenciados, antes, ¿no?, entre medio, ¿no?, y después. Nos sirvió muchísimo, sobre todo para hacer las comparaciones, o sea, sobre todo para ver cómo había influido el currículo, ¿no?, en ello. Más que, en realidad, no fue tanta la repercusión del plan educativo, sí que lo fue a la hora de, a lo mejor, llamar a un libro de texto y cambiarle el nombre para que se asemejase a su asignatura, a la asignatura que le estaba dando. No fue tanto eso como la práctica educativa del día a día. De hecho, su alumno, José Antonio Ives, que ahora lo comentaré, lo decía que, bueno, que él iba mejorando conforme él iba viendo y observando, ¿no?, esas observaciones del aula que tanto nos gusta a los de educación, ¿no? Bueno, la búsqueda de localización de las fuentes fue un poco tediosa, no, soy sincera, fue un poco tediosa, pero organizándote bien, bueno, pues fui capaz de encontrar 110 ediciones en total, entre las fuentes, entre las fuentes de, por supuesto, la Universidad Complutense, la Biblioteca de la Universidad Complutense, o la Biblioteca de la Politécnica, mi propia biblioteca personal, el Fondo Antiguo de la Universidad de Córdoba, que, aunque es limitado, pero sí tenemos alguna obra, eso se me olvidó contar, ¿no? Que tenemos alguna obra en la Biblioteca de Córdoba. Google Books, que gracias al esfuerzo que hacéis desde las bibliotecas y ponen a nuestra disposición de forma digitalizada todos estos libros antiguos que bueno, realmente es una tarea de conservación, ¿no? De esa manera no tenemos que estar tocándolos, ¿no?, continuamente, entonces podemos analizarlos sin miedo a que les pase nada. Y creo que no se me olvida ninguna fuente, pero por supuesto la Universidad Complutense es la mayor, la que más número de ejemplares aportó, ¿no? Gracias a esa revisión, ¿no?, que os comentaba antes, de toda la literatura, fuimos capaces de hacer una semblanza bastante completa, uniendo, ¿no?, esas incorporaciones de todo lo que le había ido pasando en su vida, de lo que pasaba alrededor, tanto educativamente, en su formación inicial y superior también, como, bueno, pues las distintas plazas, ¿no?, de catedrático, ¿no?, en las que se fue incorporando y en las que fue dando matemáticas, ¿no? Creo que recordar que fue en 1809 cuando nació, ahora no
no me acuerdo, soy muy despistada, tengo mala memoria para la fecha y no lo he puesto, pero nació en 1809, lo he dicho, ¿no? En una España del siglo XIX, en la que la mayoría de las personas, siendo analfabetas, si él fue capaz de acceder a los estudios primarios del convento de los franciscanos, es porque se encontraba en una situación, ¿no?, bastante privilegiada, ¿no? Ingresó luego en el Colegio de Santiago a los 13 años, estudió, el dato es llamativo, estudió humanidades e idiomas, ¿no?, en sus primeros años. Pudo quedarse en ese mismo colegio impartiendo clases mientras se estudiaba y se preparaba para el examen de maestro de instrucción primaria, que lo consiguió a los 22 años, y realmente hasta este momento había estudiado latín, inglés y francés, es decir, las matemáticas aún no habían llegado a su vida, pero gracias, bueno, como decía, a las políticas de la reina, que reabre las universidades que su padre, Fernando VII, había cerrado. En 1834 ingresa en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Con la mala suerte o mala fortuna, podemos decirlo de las dos maneras, porque que ellos también vivieron una epidemia, lo que pasa es que su epidemia fue de cólera, y entonces, para intentar que, bueno, pues que no sufrieran, ¿no?, de alguna manera las consecuencias, fueron becados para estudiar. Todos los alumnos que ingresaron en la Escuela de Caminos ese año fueron becados para estudiar en la Escuela de Arte y Manufactura de París. Allí, bueno, sus compañeros ingenieros continuaron, y él mismo también continuó su carrera. De hecho, terminó unos estudios de 4 años, los terminó en 3 y con excelentes calificaciones. Sin embargo, allí conoció bueno, el rigor, ¿no?, de las matemáticas, ¿no?, y pidió el traslado a la Escuela Politécnica. Desde aquí, desde la Dirección de Instrucción Pública, se lo denegaron, porque su intención, la intención de becar a esos ingenieros, futuros ingenieros, para estudiar ingeniería allí era que trajesen los conocimientos de química, física y naturales hasta aquí, y bueno, pues los pusieron en práctica. En ese momento, para la reina, los conocimientos matemáticos eran teóricos y, bueno, que no servían para mucho. Duele un poquito, ¿no?, en mi corazón. Entonces, bueno, pues se lo denegaron. Él quería estudiar las matemáticas teóricas, ¿no?, en la Escuela Politécnica. Aún así, él se volvió, bueno, hizo una pequeña estancia en Inglaterra antes de venirse y bueno, hizo algo súper importante allí, muy importante, algo que a mí me llama a llamarlo matemático. Lo que hizo, aunque fuera poco, aunque su aportación fuese a lo mejor menos, no, en cantidad, ¿no?, cuantitativamente poca, ¿no?, pues cualitativamente para mí fue mucho, y eso así pues me hace llamarle matemático, porque un matemático es el que hace matemáticas, ¿no? Bueno, pues escribió en 1838, antes de venirse a España, un tratado que no publicó sobre trigonometría, ¿no? Luego lo mejoraría, ¿no?, lo publicaría más tarde, pero ese no lo publicó. En él, pues, demostró las 4 analogías de Neper, y él dice que de casualidad, ¿no?, pues también las de Dirac. Lo que pasa es que las demostraciones de las 8 fórmulas, 4 de Neper y las de Dirac, a la revista No Fanals, el director, Derken, solo publicó las de las analogías de Neper y abogó porque, bueno, pues las de Dirac habían sido demostradas y habían sido desarrolladas antes, de hecho, justo en el año de su nacimiento. Claro, él lo desconocía, ¿no? En esa época, bueno, pues la difusión, ¿no?, de lo que se conocía y lo que no se conocía no era tan inmediato como ahora, y entonces pues no lo sabía. Pero sin embargo se enorgullece de ello, porque en las portadas, ¿no?, de los tratados de trigonometría posteriores, dice que, bueno, que es cierto que estaban ya desarrolladas y que esas demostraciones habían aparecido ya previamente, pero que su demostración era tan original
que cuando él empezó a incluirlas dentro de su tratado de trigonometría, tanto el gobierno francés en los planes de estudio de allí como el resto de autores contemporáneos de aquí empezaron a hacerlo igual. Es decir, que de alguna manera, ¿no?, su aportación, aunque sea de forma educativa, ¿no?, fue relevante, fue de calidad, ¿no?, aunque él pensase que la había descubierto a él, ¿no? Ya os digo que para mí, como matemática, que no hace matemáticas, sino que hace educación, es algo importante, ¿no? Bueno, el resto de su vida se desarrolla como profesor en las facultades, ¿no?, en la Universidad de Madrid. Lo que pasa es que en las distintas sedes, ¿no?, que fueron cambiando, ¿no?, de lugar y de nombres, e incluso los planes de estudio fueron diferentes, ¿no? Pues en 1837, se incorpora como catedrático de matemáticas elementales del Instituto Noviciado, el ahora Instituto Cardenal Cisneros. Imparte álgebra, geometría y trigonometría del cuarto curso y matemáticas sublimes, y esto se debe a que, bueno, los estudios se desglosan en dos. Entonces, al desglosarse en dos en una primera etapa de primaria y en una de secundaria, pues se necesitan profesores. Al necesitar profesores, pues se incorpora como profesor y bueno, pues da el apoyo, ¿no?, que se necesita para poder continuar con esos estudios. En 1847 se distribuye la propia asignatura de elementos en dos cursos. Él se licencia en ciencias físico-matemáticas. Entonces, ahí sí es, ¿no?, esa época en la que él se está formando como matemático, porque ya está dando clases de matemáticas. Y previamente había estudiado matemáticas en París, pero es aquí donde consigue, ¿no?, su licenciatura. Y en 1850 le nombran catedrático superior y geometría analítica. Esas dos excepciones, geometría analítica, ¿no? Pues creo que aquí tiene que haber un error. Catedrático, a ver, un momentín de álgebra superior, ¿ves? Se me ha olvidado. Está mejor en el cuadro, ¿no? Es nombrado catedrático de álgebra superior y geometría analítica. Es que voy a ello, es que esas dos excepciones, álgebra superior y geometría analítica, son los nombres de las asignaturas que impartía. Y a partir de ese momento es cuando, bueno, pues, surgen los tratados superiores, ¿no? En ese momento en el que él empieza a impartir clases. Es cierto que no tienen tanta divulgación, si os fijaste en el número de ediciones de la tabla que os he antes, no tienen tanta como más álgebra o como aritmética o como geometría, tampoco se impartía en tantas instituciones, se impartía simplemente aquí. Entonces, bueno, pues el número de ediciones que se necesitaron eran menores, ¿no? En 1848 también se aparece, porque empieza a formar para las carreras de camino y de minas. Las matemáticas son tan importantes en ese momento que forman parte del tribunal del examen de acceso, incluso llega a examinar al propio José Echegaray, que si lo ponemos en comparación con uno y otro, es más conocido José Echegaray que él mismo, ¿no? Pues él fue parte, junto con otro ingeniero, Alejandro Bengochea, en ese examen, ¿no? Como tribunal, ¿no?, en ese examen. Asume docencia de asignaturas de álgebra superior y geometría analítica en la Facultad de Filosofía, que en ese momento la Facultad de Filosofía se renombra como la Facultad de Ciencias y se divide en tres secciones, que las tenéis aquí en la imagen. Estas son capturas del anuario de la Universidad de Madrid, creo que recordad, de 1857, el curso 1857-1856-1857. Y se desglosa en estudios de naturales, de física y química, y de física, matemática y de química. También se atreve y al mismo tiempo dirige el Colegio Politécnico y el Colegio Marsanao, e incluso crea de forma privada, ¿no?, una academia que lleva su nombre, en la que imparte
clases particulares, ¿no?, a nivel personal, ¿no? Llegó a ser decano de la Facultad de Filosofía en la sección de Ciencias de la Universidad Central. Es cierto que fue elegido en 1857 como miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pero no llegó ni a ser miembro activo ni a leer su discurso de ingreso. Esa fecha, 1857, empezó a sentir ya el dolor, ¿no?, y su enfermedad estaba próxima, tenía un tumor y, bueno, como veis un poco más adelante, muere en 1873. José Antonio Irueste, del que hemos estado hablando también, porque le fue encomendada en 1912 por un recordatorio de la muerte de su maestro, una semblanza que es realmente emotiva, ¿no?, en la que muestra todas las bondades de su profesor. Fue discípulo suyo, quiero recordar, en 1860 1861. De hecho, le encarga las correcciones de las siguientes ediciones cuando él ya empieza a encontrarse enfermo, y bueno, le apoya muchísimo en la docencia, de hecho, porque él mismo le propone para ser su sustituto, ¿no?, en esas cátedras, ¿no? Hay alguna característica que todos sus alumnos ponen siempre en énfasis, que es que era un bondadoso y tolerante profesor. De hecho, José Antonio Irueste habla de que si a lo mejor una lección un día hay a lo mejor un concepto o un problema que a lo mejor no se entendía muy bien, bueno, pues al día siguiente traía muchos más ejemplos y a lo mejor alguna representación gráfica, algo que pudiera apoyar, ¿no?, de alguna manera que el día anterior pues había surgido más dificultad, algún tipo de obstáculo, y además él mismo nota que esos mismos ejercicios que traía el siguiente eran los que incorporaba en las siguientes ediciones, ¿no?, porque eran más completos y bueno, que de alguna manera habían ayudado a los alumnos a salvar esas dificultades. Pues estos ejemplos son los que incorporo, ¿no?, estos son los que me sirven de mejora. Hipólito Díaz Pardo también fue discípulo suyo, fue profesor en el Colegio de Logroño y bueno, toda su docencia la impartía con los libros de texto de su maestro. Utilizaba solo y exclusivamente los libros de su maestro, ¿no?, de alguna manera difundiendo también, ¿no?, y utilizándonos los libros de texto en otras instituciones que no fuesen la Universidad Central. Gurmensiño Vicuña, que he puesto la captura, ¿no?, aquí abajo a la derecha, en su discurso de apertura del curso académico 1875-1876, cuando llevaba ya 2 años desde la muerte de Cortázar, también da un discurso muy emotivo en el que recuerda a muchos de los compañeros que también habían muerto, ¿no? Y fijaos en las palabras que, bueno, que a mí me llegarían si alguien las dijese tras mi muerte. Bueno, el matemático Cortázar, carácter de oro con corteza de barro, espíritu original, autor metódico y claro, no puedo estar más de acuerdo con la última afirmación, autor metódico y claro. Es para mí, después de analizar la obra, la característica más importante en conjunto. También es verdad, ahora pasaremos a hablar de su obra, que he analizado el libro de texto del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, y claro, al empezar a comenzar a analizar libros del siglo XIX me encuentro con esa rigurosidad de los contenidos matemáticos que tanto estaba echando Dios de menos. Definición, resultado, demostración, colorario, esa estructura matemática empieza a verse en los libros de texto con él. Y es porque él lo ha visto en París y lo ha traído aquí. Es cierto que hay muchos libros de texto del siglo XVIII, como los de Benito Valls, que son mucho más inductivos, ¿no?, de un resultado particular, pues voy deduciendo hasta sacar, ¿no?, el resultado genérico, que a lo mejor didácticamente, bueno, pues pueden resultar mejor para un alumno en ciertos métodos, o en ciertas, estructuras o contenidos matemáticos. De hecho, Cortázar
nunca no lo descarta. En algunas ocasiones la usa ese método inductivo, pero lo normal es que no. Lo normal es ver un texto matemático tal como lo conocemos hoy en día. Por eso estoy tan de acuerdo con esa afirmación. Bueno, pues su producción es una de las publicaciones con fines docentes, ¿vale? Al nivel de Vallejo, pero con fines docentes más completas del siglo XIX. El resto de autores contemporáneos y no contemporáneos destacan, bueno, porque los contenidos han sido actualizados, que los contenidos han sido mejorados, que han hecho una gran recopilación y tiene un buen nivel matemático, tanto para los alumnos de secundaria como de universidad, ¿no? Fijaos en la captura de pantalla que os he puesto más abajo, que complementa lo que estaba diciendo antes, que el mismo en los libros de texto publica pequeñas notas en las que enseña o muestra a los profesores que van a dar la lección con su libro de texto qué significa un lema, qué significa un método analítico, qué significa un método sintético, cuáles son las partes de un teorema, ¿no? La hipótesis, cómo se hace una definición, todo eso lo explica en su libro de texto. Llama un poco esto ya en clave de humor, para que si no lo habéis leído, su definición de lema es muy graciosa porque habla de que un lema es un teorema muy poco interesante. Que es verdad que sirve porque vamos no tengo que hacer repeticiones ni razonamientos, ¿no? En el propio teorema, pero es menos interesante que un teorema. El vocabulario, la forma, ¿no?, de expresarse, pues responde totalmente al siglo XIX en el que hay el desarrollo, ¿no?, estos libros. Algo también muy importante como profesor, incluye sugerencias y propuestas de todo tipo. Si ve que a lo mejor un método va a resultarle más problemático a un alumno porque se puede encontrar dificultad, bueno, pues no te preocupes porque puedes hacerlo así, o puedes cambiarlo así, o a lo mejor puedes hacerlo en un número menor de pasos, ¿no?, por ejemplo. Hay algo que también me llamó mucho la atención con respecto al sistema métrico decimal. La reina Isabel II llevaba mucho tiempo, incluso con leyes ya promulgadas, obligando, ¿no?, a la unificación de unidades de medida. Llevaba mucho tiempo intentando que en España dejasen de usarse las unidades de medida que se utilizaban, que eran diferentes en cada ciudad o en cada pueblo. Eso entrañaba una dificultad de cambio de unidad de medida porque no tenía un sistema unificado, ¿no? Entonces ya llevaba mucho tiempo intentando. Pues lo que hizo fue diseñar un método, ¿no?, quizá más cómodo para poder hacer esos cambios de medida, ¿no?, de tal manera que resultase más fácil. Si os fijáis, en la parte aquí desarrolla una equivalencia aproximadas, no son del todo exactas, que resultan un poquito más fáciles. Por ejemplo, 5 metros son 6 barras, ¿no? A número entero, no sé, si a vosotros os pasó el cambio a euro, la peseta euro, pero para mí 3 euros, 500 pesetas, me resultó mucho más fácil, a lo mejor que 1 euro, 500 pesetas, ¿no? Es esa idea, ¿no? Esa idea la que él tenía en mente de ajustarlo al entero más exacto, ¿no?, para poder hacer los cambios más fácilmente. Que fijaos, si lo tuviese que haber hecho solamente con la medida de Castilla, y insisto, luego había una para Logroño, otra para Salamanca, otra para pueblo incluido. Aquí aparece, bueno, pues la vara tiene 0,8 metros, el metro tantas varas. Bueno, pues era un poco caótico, ¿no? Entonces yo intento aplicar ese método que resultara más cómodo, más fácil a los alumnos. Con respecto a la resolución de ecuaciones, también llama la atención en los libros del siglo XVIII, cada problema tenía una forma de resolverse, incluso los del siglo XVII. Él intenta siempre llevárselo todo a la generalidad, ¿no? Este tipo de problemas, que son así, los puedo resolver todos con ecuaciones de primer grado. Pero, ojo, ¿qué pasaría si utilizásemos sistemas de ecuaciones y ponemos dos incógnitas?
probarlo, ¿no? Él mismo anima al lector a que algunos de los problemas que acabamos de resolver lo tienen de incógnita y lo hemos resuelto por una. Ahora lo vamos a hacer con dos, ¿no? Utilizo para resolver un mismo problema diferentes métodos de resolución. Este es un poco... Esta cuestión, la cuestión de los números negativos, durante el siglo XVII y el siglo XVIII, bueno, pues hubo un conflicto con el tema de los números negativos de, bueno, no quiero los números negativos, pero os necesito para poder resolver, ¿no? Ciertos tipos de problemas, de ecuaciones mismos. Bueno, pues es de los primeros en los que he visto que deduce la fórmula de la ecuación de segundo grado con la doble solución, la mayoría no. La mayoría intenta escribir la identidad notable y de alguna manera quitar el cuadrado y quedarme con la solución que más me convenga. Incluso resolver la ecuación de segundo grado por el método de Phantom, ¿no? Entonces, igual, le está dando el rigor matemático que se necesita en contraposición con el resto de libros contemporáneos. Él mismo lo denuncia en las propias portadas denuncia que el rigor de otro libro de texto no es el adecuado para las matemáticas, pero que el suyo sí, ¿no? Entonces, de alguna manera se tenía que vender, ¿no? Y tenía que vender su obra, ¿no? Bueno, con respecto al signo radical, igual, bueno, ya sabéis que el signo radical, las matemáticas han solucionado de forma muy eficiente este problema, pero la didáctica no lo ha hecho. Entonces, bueno, pues aún podemos ver en libros de texto, bueno, que la raíz de 4 es más menos 2, ¿no? Ese problema estaba ya en el siglo XIX, lo hemos traído a la didáctica hoy día y intentamos hablar en los cursos del máster de secundaria, que es un problema histórico, ¿no? Y bueno, esto viene debido a la ambigüedad, ¿no? De utilizar el mismo símbolo o la misma operación matemática para la aritmética y para la álgebra, ¿no? Entonces, bueno, pues si la raíz de x al cuadrado es el valor absoluto de x, ¿por qué no la raíz de 4 va a ser más o menos 2? Bueno, por culpa de esa ambigüedad, ¿no? Pero las matemáticas ya sabemos cómo son y la problemática no existe. Sin embargo, en la docencia sí. Él continúa llevando, ¿no?, esa confusión en su libro, aunque si os fijáis, él es consciente de ello y habla de que, bueno, llamaremos en adelante raíz aritmética o valor aritmético de un número positivo a la raíz real positiva para evitar confusiones. Es decir, él es consciente que en la operación raíz de 4 más raíz de 9 no puedes decirle previamente que la raíz de 4 es más o menos 2 y luego no tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tipos de problemas que tenemos que seguir investigando, a ver cómo se han ido desarrollando, ¿no? Con respecto a las operaciones fundamentales de la aritmética, comentadme sobre el tiempo, que lo que me digáis, que yo os lo he dicho antes, cuando algo me gusta, la verborrea es normal. Bueno, con respecto a las operaciones fundamentales de la aritmética, llama mucho la atención, porque sobre todo hay un debate abierto, ¿no?, sobre este tipo de operaciones aritméticas en la escuela, sobre si estamos haciéndolo bien cuando enseñamos a nuestros niños nuestro método breve para multiplicar o para sumar. Si de alguna manera al estar trabajando con cifras, ¿no?, pues los alumnos no comprenden que eso es un número, no es significativo para ellos y por tanto tienen dificultad, ¿no? Si os fijáis, en el siglo XIX no se hacía así. En el siglo XIX se trabajaba con números. Y cuando yo hablo de que 5 por 4 son 20, son 2 decenas y son 0 unidades. No ahora que es 20, pongo un 0 y me llevo 2. ¿Eso qué significa, no? Entonces, la idea, porque muchas veces se habla de que, bueno, que los métodos de hoy en día que son innovadores, yo pues no estoy de acuerdo porque es que no lo son. Porque ya en el siglo XIX se hacía bien, se trabajaba con números. Eso sí, luego al final, ¿no?, del tema, bueno, pues si tengo que introducir un método breve para hacerlo más rápido para las personas que ya tienen controlado, que dominan el método de la multiplicación y saben lo que están haciendo, pues más rápido pues puedo, ¿no?, utilizar
utilizar mi forma de escalerita, ¿no? Y no ponerme, no tengo por qué no poner cada número, sino que puedo trabajar con cifras siempre y cuando ya sepa lo que estoy haciendo. Pero llama la atención, bueno, que ellos trabajaban con, que eran conscientes de que nuestro sistema de numeración tiene muchas potencialidades y lo puedo aprovechar, ¿no? Bueno, también llama la atención algunas tablas que, fijaos, en la parte de la izquierda y la parte de la derecha son ediciones que se separan entre sí 15 años, ¿no? Ya 15 años de profesor le ha dado la experiencia para una tabla de multiplicar, mientras que yo estoy, ¿no?, reforzando la idea de que para poder aprender a multiplicar necesito saberme la tabla de memoria, ¿no? Una tabla que a lo mejor para los matemáticos, ¿no?, pues nos resulta, está condensada, no tenemos toda la información ahí, no recoge toda la información y para nosotros es totalmente intuitiva, sabemos perfectamente lo que estamos haciendo. Es una tabla de doble entrada, una tabla de multiplicación, 2 por 5, 10, ¿no? No tengo ningún problema, pero a lo mejor para un niño que está empezando y que debe memorizar lo que significa 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, a lo mejor es más fácil que yo vaya indicándole, ¿no?, texto, todo el texto de 2 por 0, 0, 2 por 1, 2. La experiencia le dice, bueno, que a lo mejor esta tabla no es tan intuitiva, a lo mejor para un matemático, una persona que lo sabe hacer, sí, pero para un niño pues necesita, ¿no?, mucho más, ¿no?, explicación, necesita expandirse, no debe ser tan condensado, ¿no? También hay cambios, pasan tanto tiempo entre sus ediciones que hay cambios en el lenguaje. Sabemos que el lenguaje es algo que evoluciona constantemente. Bueno, pues fijaos, de raíz conmensurable a raíz conmensurable, ¿no? Y eso también, bueno, es normal debido a que pues, pasa mucho tiempo entre edición y entre edición. Estas son las de álgebra, la álgebra superior, ¿no? Bueno, con respecto al cálculo infinitesimal, lo decía, bueno, antes él comentaba que, bueno, que su obra abarcaba todas las ramas de las matemáticas y no es del todo cierto. El cálculo infinitesimal, que es cierto que en Europa se consolida durante el siglo XVII, en España no llega hasta final del siglo XVIII. No llega a consolidarse como tal, empieza los jesuitas y los militares, empiezan a conocerlo a principios del siglo XVIII, pero es verdad que hasta la mitad del siglo XVIII en adelante no empieza a haber tratados completos, ¿no?, con todas las ramas de las matemáticas que incluyan el cálculo infinitesimal. De hecho, hay un autor, Hormigón, también un gran investigador de historia de las matemáticas, que afirma que el siglo XVIII español es el cálculo infinitesimal. No hay un manual que se precie, que tenga calidad como tal, que no contenga el cálculo infinitesimal. Y sin embargo, Cortázar no lo incluye. Entonces llama un poco la atención. Es verdad que se dejó inédita esos apuntes de cálculo infinitesimal, pero también es cierto que su discípulo José Antonio Iglesias, no sé, le dice, afirma que no lo entiende, que no entiende los procedimientos de cálculo infinitesimal, que le llama la nueva geometría. Muchos autores de este siglo le llamaban la nueva geometría, ¿no? Él no entiende esos procedimientos, ¿no?, de la nueva geometría. Incluye, sí que es cierto, en el álgebra superior incluye una pequeña nota sobre la derivada, incluye también sobre el teorema de Taylor, es verdad. Se ve una pequeña evolución del concepto de límite, no sé si lo veis en una edición y otra, que habla sobre que la derivada de una función de la variable se sustituye la variable x por x más h y tal. Pero ya en la siguiente edición sí que habla del límite de la razón del incremento. También tened en cuenta que se está fraguando, ¿no?, el concepto de límite, continuidad y a España llega de forma más tardía, ¿no? Bueno, pero aún así es lo único que aborda: derivada y el teorema de Taylor, cuando el cálculo infinitesimal ya se supone consolidado en España, ¿no? Hay muchos libros que abordar, de Verdejo, Benito Valls, Pedro Giannini, el oficial Pedro Padilla, todo eso de la segunda mitad del siglo XVIII ya lo abordaba. Entonces ahí, tendremos que seguir mirando y ojalá de verdad aparecieran esos apuntes inéditos porque yo le pudiera echar un vistazo, pero bueno, no ha habido suerte.
dos apuntes más, uno sobre el uso de material manipulativo y representaciones gráficas. Hay diferencias muchas entre ellos. En unos él trata, ¿no?, de explicar con palabras cómo es la herramienta, cómo es una escuadra, cómo es un cartabón, cómo es un transportador de ángulos y para qué se usa, ¿no? Y bueno, los dedicados a la tipografía, que ya sabemos que la agrimensura, bueno, pasa por un mal periodo en el que, bueno, existe el perito agrimensor titulado y existe el perito agrimensor, bueno, que ha ido adquiriendo los conocimientos de su maestro y que a lo mejor no tienen base matemática y por tanto, bueno, pues contienen errores, ¿no? Y hay una discusión porque los peritos agrimensores deben conocer geometría práctica. Si no conocen la geometría práctica no pueden dividir la tierra, no pueden tasarla o no pueden calcular, ¿no?, la superficie que ocupa, simplemente, o nivelaciones, ¿no? Bueno, pues igual, él denuncia a algunos autores que no contienen las técnicas adecuadas e intenta explicar las que son correctas y las que todo perito agrimensor necesita, ¿no? De hecho, tenían que hacer un examen en la Academia de Bellas Artes y se preparaban con los libros de texto de este tipo de autores. Bueno, la representación gráfica, que también estábamos hablando antes abajo, hay una diferencia muy significativa entre las de los tratados de superior y las de las elementales, porque los elementales lo usa como un apoyo, ¿no? Como a lo mejor tengo que resolver un problema, bueno, pues te doy un apoyo de una imagen, de una, no sé, de alguna manera, bueno, pues un esbozo, ¿no?, de cómo es ese problema. Y las de superior, tanto de álgebra superior como de la geometría, su objetivo fundamental es que el alumno o la persona vaya haciendo la demostración paso a paso con la representación gráfica al lado. Entonces tienen una doble intencionalidad didáctica, diferente uno de otro, ¿no? He puesto algo más. No, se me había olvidado que había añadido uy, pues fijaos, también he errado en el título. Esto quería poner aquí teorema del coseno. El tema del teorema del coseno también es algo, bueno, pues sí, que llama mucho la atención, porque realmente no fue hasta 1827 que José de García Odrizola incluye el teorema del coseno para resolver triángulos oblicuángulos, ¿no? Él lo hace, ¿no? Pero lo hace por influencia francesa, porque el Tratado de Lacroix se publica en 1807, aquí en España una traducción, y bueno, él lo conoce de su estudio en Francia, ¿no? Pero realmente, bueno, pues llama la atención que en los libros de los contemporáneos no se utilizaba el teorema del coseno con la facilidad que tiene el teorema del coseno para ser demostrado. Y es que el enfoque analítico que él trae a España, bueno, pues se diferencia del enfoque geométrico que se utilizaba aquí en el siglo XVIII. Este teorema, que es el teorema central, se le llama ahora mismo dentro del currículum, si os fijáis en el currículum de matemáticas de primero de bachillerato, se le llama el teorema de la tangente. Utiliza proporcionalidad y la demostración es muy compleja. El teorema de coseno no se demuestra fácilmente con la aplicación del teorema de Pitágoras, pues la aplicación de, bueno, la demostración de este tipo de teoremas, bueno, pues hay que buscar semejanza entre triángulos. Es muy compleja, es bastante, para un alumno, en la enseñanza de la trigonometría a esas edades, bueno, pues bueno, hay una tendencia a utilizar el tema del coseno hoy día por eso, por la facilidad, ¿no? Bueno, pues Cortázar lo introduce, lo trae a España, y otra muestra, ¿no?, de actualidad con respecto a los libros de texto de contemporáneos. Y nada más. Espero que no haya sido demasiada información. Tenía muchísima información en la cabeza que adoro, que me encanta y que creo que se me nota. Y ya digo que cuando se me nota, pues la verborrea sale por todos lados. Si tenéis cualquier duda, cuestión, si lo que sea, decidme, y que podéis contar conmigo cuando sea. Carmen, bueno, nos encanta tu entusiasmo.
Pero quería consultarte una cosa. No sé si existe algún archivo documental de Potata. Su hijo también fue matemático y continuó la labor del padre, y no sé si existe algo por ahí, porque hay obras que son inéditas. Efectivamente. Igual están por algún lado. ¿Sabes algo? ¿Tienes noticias? Si existen, lo desconozco totalmente. Yo no lo sé, pero es cierto que él continuó hasta, de hecho, las últimas ediciones. Él murió en el 1873, las primeras del siglo XX fueron corregidas por él, por su hijo. Y debería haber había una base de datos, pero creo que no terminaron su trabajo. Había por ahí una base de datos de la Universidad de Zaragoza, a ver si puedo mirarlo y retomar y te lo mando si lo encuentro. Pero creo que no llegaron a terminar del todo. Y si no recuerdo mal, empezaron por el siglo XVIII y se quedaron muy por el siglo XIX y no llegaron a terminar. Pero lo retomaré, no te preocupes. No, que me lo apunto. Yo simplemente por dar un poco de información sobre... Sí, pues sería interesante, de verdad sería interesante. Quería hacerte una pregunta. Bueno, creo que ha interesado muchísimo la charla y a mí me gusta mucho tu entusiasmo. Y pensaba, cuando hablabas del estilo que tenías redactando los manuales, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el introductorio de Euler ya se tradujo en época de Napoleón al francés y él estuvo en Francia, si no habría la influencia de Euler. Probablemente. Si hay algún indicio de que consultara el introductorio, por ejemplo. Pues, si te soy sincera, Euler, por ejemplo, sé que tiene influencia en los libros de cálculo infinitesimal de esos dos que comentaban en la segunda mitad del siglo XVIII. Ese cambio, ¿no?, del enfoque geométrico de Newton al enfoque analítico de las condiciones necesarias y suficientes, ¿no?, con la primera y la segunda derivada. Si Cortázar hubiera tenido introducido cálculo infinitesimal, lo hubiera yo notado, porque claro, el problema es que nos vamos centrando en pequeñas áreas de conocimiento. Yo me he centrado en cálculo infinitesimal del siglo XVIII, Cortázar completo, ¿no? Si hubiera estudiado yo en el siglo XVII o el siglo XVIII aritmética o álgebra, me hubiera dado cuenta también de su influencia. Me explico, ¿no? Pero igual, lo desconozco porque la temática en la que yo me he centrado no es esa. Pero sus tratados con el teorema del coseno también se tradujeron y también deberían tener alguna influencia, segurísimo, segurísimo. Y si lo hubiera seguido, se detesta seguida. Sí, el problema es ese, que no podemos ser expertos de todo, ¿no? Pero nada. Te quería decir que me da mucha envidia ver la colección de libros que tienes de Cortázar. ¿Ah, que sí? Supongo que no los has conseguido por Amazon. No. Lo normal son libreros, a lo mejor a través de Iberlibros sobre todo, o de forma particular con libreros de Barcelona sobre todo. No recuerdo exactamente los nombres de las librerías, pero cuesta sobre todo encontrar ejemplares en condiciones, porque yo uno ya lo tuve que comprar con un pequeño bichito que... ¿Y qué ediciones son? ¿Las que tienes son...? Son las más recientes, es verdad que son las más recientes, excepto el de cálculo de intereses, es único, que es del 43, ese es el único que tengo de los antiguos, los demás son de 1875 en adelante, las más antiguas. Luego, la mayoría de las más modernas, perdón, las más recientes. Las más recientes. Sí. Digo que su espectro contempla desde primaria hasta estudios superiores de la universidad. Y técnico y superior. Pero principalmente secundaria. Secundaria. Principalmente eso. Y si os fijáis, es donde más repercusión se ve del número de ediciones. Sí. Porque no solamente habría una sola institución en la que se impartiera secundaria, sino que habría más, entonces más profesores. Como estaban dentro de la lista de textos oficiales, pues los profesores elegirían un texto u otro, ¿no?,
en función de esas listas, pero los que más secundarias, sí. Creo que mencionaba que tenía también aportaciones en cosmografía. Sí, eso es tan inédito y eso son un comentario que hizo su discípulo sobre que esos apuntes existen, pero no he conseguido encontrarlos. Si consiguiera yo encontrarlos. No lo volvería a Ay. Ay. Pues muchas gracias por interesante conferencia. A vosotros, muchísimas Bueno, gracias. si yo hubiese sabido que tú tenías libros de él, quizás te hubiese pedido alguno para la revisión. ¿Sabes qué pasa? Que el coche ha venido. No. El cochecito, bueno, Sí. ha venido y estuve a punto de traerlo, porque además ya os digo que 2 de ellos están firmados por puñetera de él. Y entonces, digo, le tiene que hacer ilusión ver cómo están las firmas ahí, además de compañeros como Fausto de la Vega, pero digo, ya no meto más cosas porque ya sé que no cabe. Bueno, yo lo que decir es que en la exposición que tenemos abajo nunca se han visto tantos ejemplares de estos dos puntos. Entonces, os invito a todos a La segunda o la tercera punta.